social de Juan Rodrigán. Antofagastino, nacido el 20 de enero de 1937, ganador de dos grandes premios. En el año 2005 ganó el premio Altazor y en el año 2011 ganó el Premio Nacional de las Artes Escénicas. Las obras teatrales de Juan Adriagán hablan de la marginalidad social asociada al contexto político, económico y cultural de la dictadura militar chilena. La crítica especializada ha comparado la obra de Radriagán con las dramaturgias de Samuel Beckett y Arthur Miller, y en el plano nacional con el teatro social de Antonio Acevedo y de Isidora Aguirre. Debido a la elección de sus personajes, subproletarios y vagabundos, prostitutas, entre otros, y su atmósfera existencial que evidencia el destino trágico del ser humano y su desesperanza. Inscrito en la tradición de un teatro chileno que reflexiona sobre los desposeídos, Radriagán se distingue por ser el primero en convertir a marginados sociales en personajes principales dentro de sus mismas obras y únicos en el espacio dramaturgo, prescindiendo incluso de grandes escenografías con la intención de poder montarlas en distintos espacios populares. La utilización de una estructura y de un lenguaje no lineal y la permanente recurrencia a historias y relatos concretos en la obra de Radriagán la hacen homogénea a la forma habitual de producción de Radriagán, a la producción de conocimiento y de generación de conciencia de sí y en torno a la cultura popular. Por estas características, la dramaturgia del autor es considerada como el teatro popular. El lenguaje es cercano para las clases sociales marginadas, pues este es el público al que el autor quiere llegar, y esos son los personajes a quien quiere acercar al público no marginal. Ahora bien, los seres humanos socialmente marginados, que en forma casi exclusiva pueblan y protagonizan el teatro de Juan Radriagán, que son cesantes, alcohólicos, vagos, prostitutas, enfermos, desalojados, infractores de la ley, trabajadores precarios, etc., no se caracterizan solo por su amplia y general exclusión del sistema social, es decir, de bienes y servicios y derechos básicos, sino específicamente por su condición de integrados y repentinamente y violentamente excluidos tras la instalación de un nuevo orden opresivo y poder político y económico. Tras la catástrofe, la marginalidad no es solo material, sino también simbólico. Luego de haber sido apartados, expulsados del mundo, aquellos ya casi muertos en vida están cercanos al margen incluso de su propia humanidad. Juan Radriagán asume en su dramaturgia el compromiso con la representación del mundo, la perspectiva y el discurso de aquellos con menos posibilidades de alcanzar a ser considerados vistos o escuchados en el entramado social cotidiano. En ese intento, los personajes emergen como portadores de una significativa densidad histórica y cultural propia del mundo popular, y del registro oral recuperar su autonomía, validez y dignidad. A la vez, este rescate no es idealizador ni complacente. No hay autor conmiseración para sus personajes, sino el máximo de exigencia, obligándolos a enfrentarse con la mayor dureza a sí mismos, como condición esencial para acceder a una eventual rehumanización. La dramaturgia de Juan Radriagán se inscribe en primer lugar en los registros de teatro y a partir de ahí se instala con propiedad también en los de la literatura. De hecho, el conjunto de dramaturgos surgidos en Chile en el mismo periodo y contexto final de los años 70 e inicio de los 80, en plena dictadura, es uno de los autores teatrales cuya escritura dramática más activa y variada
y permanentemente se ha mantenido en el diálogo y en relación con el devenir del arte escénico chileno durante las últimas 3 décadas, transitando las obras de Juan Draregan por los circuitos marginales, oficiales, comerciales, por la producción independiente e institucional, por escenarios regionales y capitalinos, por el registro popular, tradicional y experimental, por el campo aficionado y profesional, entre otros, así como los múltiples pliegues en los que todos ellos muchas veces pueden entrelazarse. La reflexión sobre la marginalidad y la memoria de Juan Draregan ha desarrollado durante sus 25 años de escritura teatral, desde el momento en que él presenta el testimonio de las muertes de Sabina y Las Brutas al final de la década de los 70 o inicio de los 80, hasta Beckett y Godot, Carta Abierta y El Desaparecido, todas en el año 2004, ha situado su teatro en tanto producción cultural entre las fuerzas residuales y las emergentes, en oposición a las dominantes, en el panorama de la hegemonía en Chile finisecular, y desde esta perspectiva, el autor efectivamente señala un camino de residencia o rebeldía frente al poder. Y a la vez, más allá de este gesto político y cultural concreto, resulta fuertemente sintomático a las cerca de 30 obras de teatro escritas y entrelazadas hasta ahora por Juan Draregan, así como el inmenso y heterogéneo universo de puesta en escena en que él nos presenta sus textos que han dado vida a una invariable, aunque a veces sutil, inexistencia de un algo que no ha ocurrido. En contra, quizás, de algún ser humano, aunque la acción misma, en caso ficción, pueda ser de una diversa naturaleza, cuyos casos, reconstruidos a través de muchas veces crudos y duros procesos de aclaración de evidencias. Esto es un poco de la vida y obra de Juan Draregan.